Bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y siempre fieles seguidores de Solidaria TV. Gracias por conectarnos. Estamos contigo. Ese es el programa que con mucho cariño y creemos mi esposa y yo que en fidelidad a la voluntad de Cristo, también con la palabra verdadera que Él nos da para poderla transmitir a todos ustedes. Y estamos en unos momentos cruciales de la historia de España. Hemos orado mucho por las elecciones anteriores, hemos orado intensamente que hubiera un cambio, que la gente fuera dirigida por el Espíritu Santo para votar en conciencia, votar lo que es más próximo a la voluntad de Dios y a la bendición de Dios y a la verdad. Y bueno, pues ha habido un cambio tremendo. Y claro, en estas elecciones tan cruciales que hemos vivido, mucha gente, muchos políticos se han esforzado a tope. Se han esforzado, pero fieramente. Deberían esforzarse luego los 4 años que tienen por delante. Es ahí donde mayor debería de ser el esfuerzo. Claro, después que consiguen la poltrona no hay a decirse, ahora descansar. Claro. Pero lo que quería comentar es que camaleón que se duerme... la corriente se lo lleva, ¿no? Y aquí ha habido algunos políticos camaleónicos que se han creído que con decir 4 barbaridades y hacer excentricidades y el quíntuple salto mortal boca abajo, pues que podrían mantener sus beneficios y sus poltronas y se los ha llevado la corriente. En cambio otros se han esforzado tremendamente y Dios premia el esfuerzo. Si premia a Dios el esfuerzo del incrédulo, ¿cuánto más el esfuerzo del que cree, confía en Él y que canaliza ese esfuerzo para agradarle, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con la oración. Por eso tenemos que desde aquí, una vez más, hacer un llamado al esfuerzo mucho mayor en esta segunda etapa para las elecciones generales del 23 de julio. Un esfuerzo mucho mayor en oración y en no dejarse entontecer, que si hace calor, que si las vacaciones, no, es absolutamente prioritario. Más importante que ninguna otra cosa ahora mismo en España es que pueda salir de este endeudamiento, de esta catástrofe económica que está viviendo y que puede conducir a la bancarrota a nuestro país, pero sobre todo a la bancarrota moral. Es decir, a convertir nuestro país en un lupanar, en un lodazal vergonzoso de inmundicias. Y bueno, pues el esfuerzo de orar ha sido positivo y vamos a tocar este tema, la sabiduría del esfuerzo. La insensatez de la indolencia, la torpeza, vulgaridad y la ignorancia de la vagancia y de la tibieza. Y qué importante es tener esta sabiduría para esforzarse cada vez más en lo bueno. Y empezamos leyendo 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Reconozcamos a los que trabajan especialmente en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, reconozcamos a aquellos que se sacrifican,
no hay beneficio sin sacrificio. Es una ley espiritual. Y Dios mismo lo demostró con el mayor sacrificio jamás realizado cuando entregó a su Hijo al sacrificio del madero, como Cordero de Dios inmolado, para poder tener el gran beneficio de la salvación de millones y millones de almas pecadoras que estábamos destinados al infierno. Y por tanto reconozcámoslos, honrémosles, y a aquellos que nos presiden el Señor, las autoridades espirituales, y también las autoridades políticas, gobernantes. Desde aquí nuestra felicitación a todos aquellos que han sido elegidos como presidentes de las comunidades autónomas de España, a todos aquellos que han sido elegidos como alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones y de las demás instituciones en las que se han convocado elecciones. Nuestra felicitación y nuestra entrega a servirles en todo lo que no vaya contra la voluntad de Dios. Y bueno, pues alguien dijo, el trabajo cansa. Creo que fue en tal Rubier, el trabajo cansa, lo cual demuestra que el hombre no está hecho para trabajar. Cansa todo. Entonces, Descansar es cansa. la prueba. La cama cansa muchísimo también. Parece que algunos no. Yo creo que es al revés. Yo creo que la actividad produce energía, produce algo que te renueva. Es necesario moverse, hasta los más ancianos. Y ahora les animan a caminar, a no abandonarse, ¿no? A esforzarse. A esforzarse. Ay, qué cansado estoy de no hacer nada. Es que el vago está siempre cansado. Arrastra los pies, yo lo llamo el carpanta, la manta. Va con la manta, va a rastras, ¿no? Qué triste, ¿no? Y bueno, pues leemos Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Esa es la ruina que cosecha el insensato perezoso, que, bueno, pues pone un caldero para la gotera y deja que se llene el caldero en unos días y después lo cambia, lo vacía y ya está, en lugar de arreglar el techo. Y luego tiene otra gotera y dos calderos y al final se le cae el techo encima y ya está. Pero es que, vamos, me ha llamado la atención una frase de IBM, ¿no? Ya sabemos la bestia informática de IBM. Y dice, el ordenador ha sido hasta ahora el producto más genial de la vagancia humana. Es que está inventado para trabajar lo mínimo. Menos posible. Que trabaje la máquina. Pues si eso ha sido con el ordenador, ¿qué pasa con la robótica? Mirad al robot cómo trabaja, por si acaso se le funde un fusible, por no sé qué, por no sé cuál, tiene un fallito, ahí sentado, y también con la televisión al lado, y con el mate o el café o lo que sea ahí, y a engordar. ¿Qué va a pasar con la robótica? Está pensada para cuando eliminen a millones y millones de seres humanos para que los sustituyan. Esa es la realidad. La robótica está Primero hay que pensada, eliminar, claro, resetear la Tierra, claro. Y hacer que el plan global diga las 2/3 partes de la humanidad desaparezcan. Las élites siguen disfrutando de todo lo que les gusta o que tienen y los robots trabajan. En realidad ya desde todo el desarrollo industrial es lo que se ha ido haciendo y hoy se van eliminando muchos puestos de trabajo, pues claro, se es mucho más eficaz, pero ¿qué va a hacer la mayor parte de la gente? Pero ¿quién puede ir en contra de una máquina que trabaja 24 horas al día, que no
cobra paga extraordinaria, sueldo, nómina ni seguros sociales, y que no se queja. No enferma. Y que es más precisa Sí. que el hombre. Sobre todo los que tienen ya más de 50 años, esos que ya no los contrata nadie, porque esa es una de las crisis más grandes que hay en esta sociedad, que discrimina cruelmente, ¿no? Pero, pues ¿cómo puedes ir en contra de algo así? Empresarialmente es imposible. Y bueno, pues tendrá que innovar la creatividad laboral para que puedan potenciarse nuevos puestos de trabajo, ya que hablan de ecología, pero limpiar los bosques para evitar los incendios, para que no haya fugas de agua en las conducciones, para poder almacenar más agua, para poder evitar las riadas y lo que sea, ¿no? Entonces, pues para hacer el bien y justicia terrenal no hay límite de puestos de trabajo. Así es. Porque es tanto lo que hay que hacer ahora mismo que menuda la mano de obra que se necesita y se necesitará cada vez más. Proverbios 13:4 dice así: El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Hasta ahí es un versículo, la primera nada más. Es que este era buenísimo. Sí, pero bueno, todos son buenísimos, pero estamos hablando de pereza, y entonces el perezoso nada alcanza, nada consigue, ¿no? Y bueno, hay una ley de esas maléficas, pero en cierta manera en cuanto a lo que denuncia, ¿no? Como la ley de Murphy y esas cosas así, ¿no? Dice, si tienes un trabajo difícil, dáselo a un perezoso, porque conseguirá hacerlo con la máxima facilidad. Puede ser. Para poder decir, bueno, tengo que buscar la fórmula de que esto funcione lo más fácilmente posible para que me dé mucho relajo y no me fatigue. Entonces lo discurrirá. Es una buena idea, ¿eh? En fin. Seguimos leyendo Proverbios 24, del 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre mano y otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esto es tremendo consejo y denuncia de la pereza, de la vagancia y de la inutilidad, ¿no? Ahora, también es interesante una frase chispeante de una mujer, Evelyn Waugh. Si los políticos y los científicos fueran más perezosos, seríamos mucho más felices. Si los políticos y los científicos fueran más perezosos. Es que la ambición de poder empuja a hacer un trabajo sin escrúpulos, sirviéndose de todos los recursos, medios, etcétera, y el afán de la ciencia, que detrás está el afán del dinero, porque qué tremendo que la mayor parte de los maravillosos descubrimientos científicos luego resulta que son usados sin escrúpulos para multiplicar los bolsillos gigantes de los multimillonarios, ¿no? Me parecía que era un buen descubrimiento la energía atómica, porque daría luz a millones y millones, y es verdad, pero fíjate tú, se produjeron las bombas atómicas y cientos de miles de personas asesinadas con las dos bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, y que ahora, una vez más, hace unos días se conmemoró esa bestialidad, y Estados Unidos, junto a los capos del G7
supuestos máximos gobernantes del planeta, pues colocaron cada uno una corona en el memorial de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, pero Estados Unidos, Biden, colocó la coronita, pero no pidió perdón. Peor fue cuando lo hizo Obama, que dijo, creo que fue Obama, porque ahora ya, perdónenme, que dijo otro presidente, en otro año, porque es cada año la conmemoración, que dijo que no tengamos que volver a hacer una cosa así. Vaya advertencia, ¿no? Pues no van a tener que volverlo a hacer, sino que lo van a recibir. Porque si no se han arrepentido y no piden perdón a Dios, la maldición de haber sembrado 2 pepinos de esa dimensión maléfica, van a cosecharlos en su propio territorio. Y esto es algo que no puede eludirse, porque la ley de la causa y efecto, es la ley de la causalidad y el efecto es divina. Lo que se siembra, se cosecha. Y solo si se siembra el mal, para que no se coseche la maldición del mal, solo hay una manera: arrepentimiento verdadero, petición de perdón a Cristo y que Él rompa la maldición. Si no, viene y viene y viene claramente advertido por Dios en multitud de pasajes del manual divino para el ser humano, que es la Biblia. Y bueno, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva cuando los puso en el Edén? Génesis 2:15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿¿Para qué? Lo puso allí para simplemente para que disfrutara, claro que sí, para que disfrutara también, pero para que trabajara. Labrarlo y guardarlo. Son 2 trabajos fuertes. Uh-huh. Y no lo guardó de la serpiente. Tenía que haber echado a la serpiente a palos de allí. Sin matarla, pero echarla fuera. Porque Satanás usó a la serpiente. Parece ser que la hizo hablar y todo. El dragón, es el dragón antiguo. Es el dragón antiguo, la serpiente antigua, ¿no? Y claro, no la guardó, no se esforzó, se relajó. Y cuidado, hay que guardar y velar por la esposa, por los hijos, velar unos por otros. Es un esfuerzo vigilar. A veces es tal esfuerzo que hay que sacrificar hasta el sueño para velar por la noche y orar. Esfuerzo. Y no la labró tampoco. No es que le diera tiempo, porque enseguida, yo creo que una de las cosas de por qué sabemos que no fue mucho tiempo es porque no quedó embarazada Eva. No. Cuando allí la fertilidad era total, o al menos no menciona. Ya, salieron solos, ¿no? Salieron solos. Por lo tanto, más de un año no estuvieron en esas circunstancias. Y yo creo que además no esperó la serpiente un año. Entró rápido, cuando estaban ahí en esa alucinación con Dios, y en esa orden de no comáis de aquí y de allá. Bueno, el asunto es que para que lo labrara, pues muchos creen que ser hijo de Dios y ya recibir el paraíso celestial como ciudadano del reino de los cielos es decir, ya no tengo que hacer nada, ya lo hace todo Dios, yo ya descansar, Sabbat, 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 Shalom. Y pues oye, que trabajen los esclavos, yo a vivir contemplativamente, música, esto, lo otro. Hay cristianos así, que tienen esa filosofía del mundo, conseguir el mayor éxito con el mínimo esfuerzo, y si es posible con ninguno. ¿Te imaginas qué vergüenza, no? Cuando es maravilloso el esfuerzo, ¿no?
Pero es que hay cristianos que dicen, yo ya vivo bajo la gracia. Es gratis todo. No tengo por qué trabajar. No tengo por qué hacer buenas obras siquiera, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es solo por fe. Y la fe no es trabajo, la fe es confianza. Es leer la Biblia y creerla y ya está. Predicarla, o leerla, oírla y ya. ¿Qué significa la fe sin obras? Está muerta. Esas obras son trabajos. Trabajos por amor a Dios y al prójimo. Son esfuerzos por obediencia a la fe, a la palabra divina que nos ha venido acompañada de fe. Pero así está la situación. Y bueno, 2 de Timoteo 2:6, leemos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar primero. ¿Cómo va a participar de los frutos? Tú te imaginas, como alguien dijo, hay muchos que no vinieron en la siembra, pero vienen en la cosecha. Esos son los que dicen, vaya cosechón que ha habido este año, vamos a ir allá a ayudar a ver si llenamos los capazos de... Y es algo terrible. Pero fíjate lo que el Señor dice en un día Shabbat. Además, para reprender a los religiosos fanáticos que creen que el Shabbat es no hacer nada, volverte idiota y solo para cantar y orar y tal. No, aunque incluso eso es trabajar, cantar y orar. No, es el Shabbat es para no hacer nada egoísta y para que Dios haga su obra preciosa de amor, especialmente el Shabbat, luego todos los días. Y dice Juan 5:17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo trabajo en el Shabbat. Dios no deja de trabajar, primero porque Él no se cansa y le gusta trabajar. Pero fíjate tú qué trabajo, crear los cielos y la tierra en 7 días, y crear al hombre, y sigue creando mundos, y sigue preparando moradas para los millones y millones de hijos de Dios que albergará después de que termine con esta obra de este mundo, después del milenio de Cristo. Está preparando moradas, lo dice Jesús, que prepara moradas para sus hijos, ¿no? Pues eso es trabajo, y un trabajo genial, claro. Si este cosmos que ha creado es algo alucinante, es impresionante, imaginémonos el cielo que Dios está construyendo, edificando, preparando para albergar a toda su familia por la eternidad. Pues no sé, es algo que no se puede uno imaginar, pero sin embargo Él trabaja, y Jesús también trabajaba y se agotaba en el Shabbat y todos los días hasta dormirse en una barca en medio de una tormenta terrorífica por agotamiento. Y dice Samuel Beckett, ya sabes quién es el de Samuel Beckett, ¿no? La cantante calva y no sé qué, este escritor de teatro caótico. Dice, no existe pasión más poderosa que la pereza. Es una pasión, la pereza, poderosísima. El que entra en ella cada vez tiene menos ganas de hacer nada. Cada vez tiene menos ganas, menos fuerzas, menos entusiasmo, menos interés. Se la devora. La pereza, el que se deje tomar por esa levadura perversa de inutilidad, de cobardía, de confort, de comodidad, de egoísmo, de gordura, pues se lo devora. Es curioso que no has escogido el proverbio que dice que el que fuere flojo en el día del trabajo, su fuerza será disminuida. Sí, no lo he escogido, pero es muy oportuno que lo digas, porque
Y ¿Qué es lo que pasa? Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, cuando todo lo que no utilizas, todo se acaba perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con lo que has explicado de que los ancianos tienen que esforzarse, Claro. mover sus músculos? Si no, ¿qué pasa con los músculos? Sí, todavía Los músculos de los ancianos Claro. se van debilitando y ya no tienen fuerza ni para levantar el brazo, Claro. porque no lo ejercitan. Entonces, y por eso los músculos del cuerpo, si no se ejercitan, se atrofian y pierden masa y pierden fuerza, y así el hombre se queda en un enclenque inútil en lugar de ejercitar los músculos. Pues es una simbología bien clara de ejercitar los músculos del alma, la memoria. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué se quedan, que no se acuerdan de nada la mayoría de los ancianos? Porque no ejercitan su memoria. ¿Qué es lo que aconsejan? Que hagan crucigramas, que jueguen al ajedrez, que yo qué sé, que Es como un músculo también, que si no se ejercita, pues también se la debilita. memoria es un músculo tremendo del cerebro, del alma, claro, una de las 3 facultades del alma, la memoria, el entendimiento. ¿Qué pasa si no se ejercita el entendimiento? Se te olvidan las cosas y tienes que volver a aprenderlas. Entonces hay que ejercitar el entendimiento, si no te vuelves tonto, perdido. Como ella, lo bueno es que, ¿qué? Esto es impresionante. Y la voluntad, pues apaga y vámonos. La voluntad es un músculo poderosísimo del alma que activa todo el sistema nervioso del hombre y todo el sistema circulatorio de la sangre para que se transmita la energía de la actividad, de la acción. Tristemente muchos utilizan esa voluntad para, lanzar chorros de sangre ardiendo de fuego devastador, maléfico. Pero hay aquellos que ni fu ni fa, que ni sienten ni padecen y que tienen la voluntad, que no son capaces de tomar ninguna decisión. Lo que tú digas, cariño, lo que tú digas, papá, bueno, tú mandas, papá. Y algunos con 60 años dicen a su papá de 80 y tantos, papá, lo que tú digas. Pero está bien, si es lo que dice papá es bueno, pero no por ser un pusilánime. Tenemos que ejercitarnos constantemente, ¿no? La Biblia es contundente, el que no trabaje, Que no coma. que no coma. Decía Pablo a las iglesias donde tenía autoridad, ¿no? Sí. Reprendía, ¿no? a los que eran vagos. De esa manera. Sí, los reprendía bien claramente. Y fíjate lo que dijo Manuela Carmena, que es una jueza, que ha sido, pues alcaldesa de Madrid. Dice, los jueces, como todos los funcionarios, son vagos y se limitan a hacer lo mínimo. Esta es una frase suya. Esto es tremendo. Tiene parte de razón. No todos, porque ahí generaliza a todos, los jueces y todos los funcionarios. Claro, nadie les va a echar, porque la indemnización sería fuerte. Tienen cátedra vitalicia, tienen poltrona vitalicia. Por eso, ¿Qué valor tuvo el decir eso? Porque ella era juez. ¿Qué voy a hacer que ya no puedo vivir a costa de mis padres? Pues me voy a hacer concejal. La frase era, viviré a costa de mis hijos. Sí, esa es otra frase. Era el final. He vivido a costa de mis padres toda la vida, ahora tengo que empezar a vivir a costa de mis hijos. No, pero esta es una frase del Quijote. ¿Ah, sí? Sí, me volveré. Ya sé lo que voy a hacer. Así que, pues... no se puede generalizar en nada. No se puede generalizar, pero sí hay ejemplos contundentes con respecto a que abundan en el funcionarial, ese tejido, una cantidad de vagos, porque estoy seguro, y con todos los medios que hay hoy informáticos, sobran 3/4 partes, pero así, seguro, si pudieran digitalizar. Pero ¿sabes qué pasa?
que se retrasan en la digitalización, lo van retrasando. ¿Por qué? Porque significaría tener a miles de funcionarios leyendo el periódico, escuchando la radio o tomándose el té. Josué 1, 6 a 9, estas palabras me llegaron al corazón, pues, y a ti también, y a mi esposa, que vamos unidos en todo, desde el principio de nuestro ministerio, hace 42 años, y no se han olvidado, y se renuevan de día en día en mi alma, en nuestra alma y en nuestro ministerio. Y dice así el Señor, y nos dice a nosotros, si queremos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos soldados de Cristo, verdaderos hacedores de su voluntad, Josué 1, 6 a 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vaya pasaje más tremendo. Pero fíjate, si cuando en la palabra de Dios aparece repetición, como dice Jesús, de cierto os digo, está dando un dogma categórico. Si encima es triple, la exhortación o el llamamiento o la palabra es absolutamente contundente, es primordial. Esta enseñanza es nuclear para que el ministro del Evangelio, el Hijo de Dios, los soldados de Cristo vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. Así lo dice. Pero ahora hay que esforzarse para orar. Qué pereza da orar. ¿Por qué? Porque parece que, claro, no tienes protagonismo. El protagonismo lo rindes por completo al Señor, a quien hablas, a no ser que estés en una congregación, en un lugar donde haya gente y entonces te pongas a orar, inflando la voz, impostando la voz y haciendo una opereta. Claro, y ahí entonces para destacar, lo cual es una oración, religiosa como címbalo que retiñe. Y hace falta esforzarse para orar. Y hace falta esforzarse para buscar a Dios, buscar la palabra de Dios. Hay que esforzarse para comer, masticar, rumiar la palabra de Dios, para discernirla, sacarle el jugo, y poder asimilarla como en la comida. Hace falta esforzarse para comer. Algunos no se esfuerzan ni para comer y se comen como los pavos, y luego un día y se ahogan y se mueren de que se les atasca la comida. Pero es que hace falta esfuerzo para todo, para respirar. Y aquí habla bien claramente de esfuerzo para obedecer, es querer manifestar ese esfuerzo de la voluntad. Quiero, ayúdame, esfuérzame. Hace falta ser valiente. Y en la valentía, ay amigos, es un esfuerzo contra la naturaleza cobarde, egoísta, que no quiere sufrir por nada, que se echa para atrás, que no quiere arriesgarse. Hace falta esfuerzo. ¿Sabes? Decía Montserrat Caballé, una mujer muy especial y realmente inteligente, yo creo, sabia y temerosa de Dios en cierta manera. Dice, trabajo deprisa para vivir despacio. Fíjate qué frase. Y es verdad, porque algunos quieren trabajar despacio para vivir deprisa. Y no puede ser, porque se estrellan en ese querer vivir deprisa.
caen en la exceso de velocidad sin haber tenido la preparación para correr. Trabajo deprisa, para vivir despacio. Claro, es un poco lo contrario, dice, vísteme despacio, que tengo prisa, pero es otra versión. Lo que sí está claro es que en el tiempo importante, porque hay tiempo para todo, me esfuerzo, y el trabajo ha de ser diligente. Si se va demorando, ¿qué pasa? Bueno, mañana, vuelva usted mañana. Y llegas al cartel y pone ahí en la ventanilla, vuelva usted mañana. Y mañana sigue el cartel ahí. Porque el que puso el cartel dice, ¿qué va, hombre? No, vamos, solo faltaba. Bueno, en fin, yo me río porque ya sabes que es que me hace mucha gracia. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Fervientes significa fervor, pasión, entusiasmo, ese motor para la acción. Visión, pasión, acción. Es uno de los lemas que el Señor me ha implantado en el alma y en nuestro ministerio, ¿no? Entonces, esforzarse teniendo la voluntad rendida a Cristo, por amor a Cristo. Y también tengo una frase de un tal Alexandre Mangakis, que fue ministro en Grecia. Dice, lo que llamamos historia es un esfuerzo en favor de los demás, que ha costado muy caro en sufrimientos. Eso es la historia. No hay beneficio sin sacrificio. Y bueno, la historia, por ejemplo, de todos los cambios de maldición a bendición han costado esfuerzos, sacrificios y martirios de millones de personas. La defensa de la justicia, lo que hemos adquirido y que hoy lo consideramos un derecho, ha costado vidas, ¿verdad? Y sangre, sí. Imagínate tú, por ejemplo, ¿qué habrá costado la liberación de la esclavitud, de los esclavos? Que era como una ley mundial, que vamos, una crueldad, diciendo estos no son personas, son animales, o sea, de carga. Entonces, ¿a qué punto? Y encima luego iban a misa o iban al culto evangélico, y encima eran predicadores y eran capataces de esclavos. Entonces, pero claro, esos son los religiosos que no solo se esfuerzan en mantener su estatus religioso, mercaderes de los templos, capos de las religiones, que su único esfuerzo es ver cómo crece el alfolí para enriquecerme más y cómo aumenta el poder para engrandecerme. Entonces, pero, sin embargo, muchos encendidos con ese esfuerzo santo del amor de Dios. Vaya esfuerzo del amor de Dios. Vaya esfuerzo que tuvo que sacrificar a su Hijo. Y del amor de Cristo. Qué esfuerzo tan santo y glorioso es el amor, que lo dio todo. Pues muchos millones de mártires se sacrificaron y que se liberaron al mundo de la esclavitud, pues consiguieron que la mujer votara. Esto se lo quieren llevar los sindicatos, los médicos y los comunistas y los ateos. No es cierto. Hay resultados de oración. El muro de Berlín cayó por oraciones y oraciones. Y por también intentos de liberación. Y así las guerras más asesinas han sido derrotados los dirigentes por la oración y el esfuerzo y los sacrificios de muchos hijos de Dios, ¿no? Y así es el pueblo de Israel y la Iglesia en la historia. ¿Quién escribe la historia noble?
no la ha escrito Mao Zedong, ni Lenin, ni Stalin, no. Ellos han escrito la historia satánica. ¿Quiénes escribieron la historia noble? El pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, porque la mayoría son puros advenedizos, que no tienen la fe de Abraham, que no tienen la savia del olivo. Pero Israel y la Iglesia, es que es más, los descubrimientos más benefactores de la humanidad. Sí. Es Dios detrás de todo. Es Dios escribiendo la historia. Así que del bien de la historia, claro, para hacer el bien y cambiar la historia, pues Dios usa a Israel y a su Iglesia para vencer al maligno y a sus reinos satánicos y seguir manifestando la gloria del Rey eterno y su reino también eterno. Y bueno, pues el que algo quiere, algo le cuesta. Algo le cuesta. Hay que sacrificarse, ¿no? Esto de decir, voy a esperar a ver si me cae la lotería. La lotería. El esforzado tiene siempre éxito, ¿no? Y el esfuerzo es el principal pago. El principal pago que hay que hacer para lograr un objetivo. Y igual que hemos dicho, los músculos del cuerpo y de la mente, ¿no? Entonces podemos leer lo que dice 2 de Timoteo 2:1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora bien, puedes ejercitar los músculos, y yo diría que incluso hasta ejercitar los músculos con la pesa o con cualquier otro ejercicio físico, si no es en la gracia de Dios, te puedes herniar, se te puede caer la pesa encima. Yo aconsejaría a que incluso cuando ejercitamos los músculos del cuerpo, no vayamos en plan carnal, porque ¿cuántos les ha dado un infarto por correr afanados en ejercitar los músculos? O sea, que es que cuidado, no hay bien fuera de la gracia. Fuera de la gracia, ¿qué es lo que queda? Desgracia. ¿Tú crees que hay un punto neutro al estilo Suiza? O gracia o desgracia, y en el medio están los que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que no. De una forma más intensa, porque hay medidas incluso de desgracias y también medidas de gracia, pero no hay término medio. Y entonces hay que esforzarse en la gracia de Dios para todo, porque en la gracia de Dios significa que de repente tus torpes y pequeñas fuerzas físicas, psíquicas y espirituales, viene Dios y las multiplica con su gracia y magnifica tu esfuerzo, lo magnifica, lo potencia, y Dios te da esa potencia para que con mucho menos tiempo consigas mucho más resultados. 1 de Tesalonicenses 5:17, por eso, ¿cómo orar si no es en la gracia? Orar religiosamente con vanas repeticiones no sirve de nada, pero esforcémonos en la gracia de la oración, para orar en el Espíritu, como quiere el Señor que oremos, no en la letra, no en la memoria, sino en el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo reparta abundante aceite y ore al Padre unido a Cristo por medio de nuestra oración. Sea Él quien saque el incienso santo por nuestra boca. 1 Tesalonicenses 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente. No, 1 de Tesalonicenses, no Timoteo. Ay, pero estoy Tesalonicenses, estoy en Timoteo, es verdad. Sí, sí. Pues, bueno, es muy fácil, es muy tan breve. Orad sin cesar. Orad sin cesar, es verdad.
¿Cómo se puede hacer eso sin la gracia? Pues sin la gracia, vamos, dices, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pues el Señor quiere que cada vez oremos más en el Espíritu, Ya. y entonces ni te agotas ni nada. Sí, César. Puedes orar hasta soñando. Sí, sí, a mí me ha pasado, orar soñando y despertarme orando. Y entonces, pero bueno, no siempre oramos en la gracia, en el Espíritu. Y es más, hay oraciones que Dios acepta que sean rutinarias, porque ya nos dijo que oráramos de esa manera. Y entonces no es cuestión de andar preguntándole en oraciones que ya nos ha dicho que hemos de repetir, como orar los unos por los otros, orar por la familia, orar por los pastores, por la iglesia, orar, etcétera, etcétera, y por las autoridades, ¿no? Orar sin cesar es lo que yo llamo un milagro creciente, de tal manera que la oración empieza por el Espíritu haciéndose cada vez más maravillosamente satisfactoria, en lugar de ser Una carga. un aburrimiento, una carga, y parece que algo que trámite. No, no, no. Puede ir inundándonos de ese deseo de hablar con Dios, del Espíritu Santo, y de comunicar con Él y de transmitir las necesidades de nuestros semejantes, el bien necesario para nuestros semejantes y para nuestra propia vida. Eso es orar. Le compartía un alto dirigente bancario hace pocas semanas del éxito empresarial, y además porque nos lo da el Señor. Desde hace 42 años, gracias a eso, el Señor nos da la autofinanciación de esa manera, y para un éxito empresarial, y tomen nota, primero, la gracia de Dios. Primero. Sin ella, mejor no emprenda usted una empresa. Pero si tiene la gracia de Dios, porque le ha dicho que haga eso para poder mejorar la sociedad, crear puestos de trabajo, para poder hacer el bien, pues adelante. Segundo, el esfuerzo de hombres y mujeres, de obreros fieles, aptos, idóneos. El esfuerzo humano, los hombres, los seres humanos. La mano de obra, los trabajadores esforzados e íntegros. Tercero, el capital financiero, del cual Dios no tiene límite. Que bueno, si te da la gracia, también después te da la provisión. Porque con la gracia tiene que venir la visión. Y entonces te da la previsión, capital económico, suficiente, para que no se quede el proyecto a medias y tengas que cerrarlo. Y por último, la tecnología, que la mejor tecnología no es la robótica, esto y lo otro, sino la inspiración, el discernimiento, la inteligencia, la ciencia y la sabiduría divina que da como chispas santas a los ungidos empresarios de la economía del reino de Dios. Para mí esa es la mejor tecnología. Por eso creemos y confesamos lo que dice Isaías 40, 29 a 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo me agarro fuertemente a eso, ¿verdad? Tú sabes que más de una vez lo recuerdo y lo experimento, y de esa forma nuestro cuerpo físico, pues con los años se va desgastando, pero el hombre interior Se renueva cada día. nos lo renueva el Espíritu Santo. Amén. Y entonces nos libera de la fatiga del body, del cuerpo, que se agota, y nos da un subidón de la santa adrenalina, esforzándonos para que Él siga haciendo su santa, sabia
y maravillosa obra a través nuestro. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias. Queremos darte las gracias porque nos has dado fuerzas hasta hoy, nos has dado tu gracia, tu don precioso, tus regalos. Hemos podido llegar hasta aquí. Sigue ayudándonos, danos tus fuerzas, renuévalas, Señor, cada día en nosotros para que podamos servirte cada día de nuestras vidas. Que en ninguna manera podamos torcernos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que podamos seguir como Josué hasta el final, Señor, esforzándonos valientemente también. Danos la sabiduría, la inteligencia, los obreros y la provisión de todo lo que necesitamos. No solamente la económica, no solamente la provisión material, sino la provisión espiritual y anímica, Señor. Gracias. Gracias por todo. Ponemos este programa delante de ti para que lo bendigas y para que tú lo utilices. En el nombre de Yeshua. Gracias. Sí, Padre, también te rogamos por todas las autoridades que has levantado. Amén, sí, en estas elecciones. Bendícelos a ellos y a sus familiares, inspírales tu sabiduría para que puedan gobernar inteligentemente y de forma benefactora a los gobernados. Gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.